Esto se lo quito, la mascarilla. Buenas tardes. Gracias a la organización por la invitación a participar en este centenario de nuestro hospital y hablar de una de las actividades formativas que llevamos precisamente también tiempo, 20 años también cumplimos ahora. La psicooncología. El interés por las enfermedades oncológicas ha despertado en los últimos años el desarrollo de actividades formativas para los psicólogos y para otros profesionales también que se han interesado en la atención al paciente oncológico, a sus dificultades emocionales, y eso ha contribuido justamente a que tengamos hoy en día distintos procesos formativos de los cuales formamos parte. ¿Por qué importa el cáncer? Es una de las enfermedades de más alta morbimortalidad en el mundo, con una incidencia, según los datos de Globocan, en el 2018, a nivel mundial de 18 millones de personas afectadas, y una estimación, según los datos de 2020, que hacía la Sociedad Española de Oncología Médica, de alrededor de 277.000 personas, semejantes a parecer al año anterior, al 19, quizás, aunque es verdad que seguramente estos datos han quedado ahora de alguna forma, pues no sé si falseados o no del todo documentados por el tema de la pandemia. Es, por otra parte, la primera causa de muerte en los adultos y la segunda en los niños después de los accidentes. Y es una enfermedad que aumenta con la longevidad. ¿Quiere esto decir que si viviéramos suficientes años, todos podríamos llegar a tener un cáncer? Pero sobre todo es una enfermedad que te cambia la vida. Por supuesto, en primer lugar, la pérdida de la salud y asociado a ello la seguridad. Aparecen los miedos, los terrores, a veces la angustia que te acompaña durante los tratamientos y a veces una vez ya curado, te acompaña de una forma latente, ¿no? Siempre amenazante en el sentido de un miedo a la recidiva y a la muerte. Se le suma además la dureza de los tratamientos necesarios en el campo de la oncología que producen muchísimas veces dolor, desfiguración a nivel de la imagen corporal, disfunciones importantes a nivel del área cognitiva, física, en la sexualidad. Cambia el tipo de vida laboral, familiar, los roles que has podido tener hasta ese momento dentro de tu familia se ven totalmente alterados. Y cambia también la imagen que tienes en la sociedad, la imagen que los demás tienen de ti. De alguna forma todavía se mantiene el estigma relacionado con el cáncer, ¿no? La gente lo dice a veces, ¿no? Noto que mis amigos no se atreven a acercarse, no saben cómo preguntarme, no saben si tocarme. Existe todavía el tabú asociado al cáncer, relacionado seguramente con el temor a la muerte. Hay una serie de datos, ¿no?, que de alguna forma nos llevan a dar importancia a la formación necesaria a los profesionales que trabajamos en este área. Considerado de un modo general, hay estudios que hablan de una afectación emocional en los pacientes con un 33% de los casos que presentan una clínica psicopatológica, es decir, trastornos importantes, trastornos graves. Otros muchos son reacciones adaptativas. En ningún caso, incluso aunque sean reacciones normales, que podríamos considerar normales, nos debe llevar a una actitud frecuente a veces en los profesionales, ¿no?, de restar valor a estos aspectos psicológicos, a lo que se llama el sufrimiento normal. Y por supuesto esto nos conlleva a saber detectarlos y a saber orientarles para que la persona que lo necesite encuentre pues la debida asistencia. A nadie se le escapa, ¿no?, que una enfermedad como esta pues, puede llevar al paciente a estar angustiado, a estar obsesionado, a estar lleno de preocupaciones
a perder la alegría, aunque por otra parte haya sido una persona en tu vida pues alegre, serena. A nadie se le escapa tampoco, ¿no? Que esta enfermedad pues puede afectar a la familia, a los padres, a la pareja, a los hijos, ¿no? Condicionándoles a veces a tener ellos mismos problemas que necesitan ser atendidos. La familia en general es un apoyo para el paciente y viene en esa función en la mayoría de los casos que conocemos, pero también estamos atentos a aquellos otros casos, situaciones o condiciones de los cuidadores o de algún miembro de la familia que se pueden ver alterados, ¿no? A nivel emocional, en situaciones sobre todo pues, de enfermedad prolongada, con un mal pronóstico, con evoluciones complejas, ¿no? También es fácil reconocer, aunque no nos cueste de alguna manera reconocerlo en nosotros mismos, ¿no? Cómo estas enfermedades afectan a los profesionales de la oncología, a los médicos, a los enfermeros, que están en contacto continuo con estos pacientes, a veces durante años, ¿no? Que tienen que luchar con ellos para ofrecerles a veces tratamientos que no tienen mucho recorrido, que no tienen a veces efecto terapéutico, tomando decisiones difíciles y viendo al final como muchas de estas personas que han podido tratar durante años pues se mueren, ¿no? También nosotros como profesionales de la salud mental que atendemos en nuestras consultas a estas personas, a estos pacientes y a sus familias, podemos vernos afectados en un momento dado por alguna de las circunstancias que nos presentan y nos comunican. De ahí que se comprenda la necesidad de una formación también experiencial en nuestra formación clínica. Por tener en cuenta algunos detalles, así más en particular, de cómo se presenta esa afectación en los estudios que investigan sobre los pacientes, pues, por ejemplo, aunque sea un concepto no muy preciso, hay compañeros, por ejemplo, Jimmy Holland, que fue una pionera en psico-oncología ya tristemente fallecida, o los compañeros de la NCCN, utilizan el constructo de malestar emocional con la idea de acercarse de una manera no psiquiatrizante a los problemas psicológicos de estas personas y al mismo tiempo no perder la ocasión de detectar los que pueden estar necesitados de una ayuda. Es un malestar que se presenta, según los estudios, hasta en un 63%, tomando cualquier momento del estudio, de los estudios realizados y revisados, y que llega a ser en un 47% de los casos clínicamente significativos. Tomando también los síntomas de depresión y de ansiedad, en algún estudio que hemos podido revisar por nuestra parte, hemos podido encontrar, ¿no?, síntomas de depresión hasta en un 25% de los casos y de ansiedad hasta en un 44% de los casos. Síntomas, no cumplen necesariamente criterios de trastorno, pero bueno, hay que ver también lo que significa una sintomatología de este tipo. Sin duda son datos variables en función pues, de los estudios, de las medidas utilizadas, del tipo del cáncer, etcétera, ¿no? No obstante, no tenemos que perder de vista que, bien lo llamemos malestar emocional o síntomas de depresión, de ansiedad, de obsesión o de cualquier tipo, siguen siendo situaciones poco conocidas todavía y por tanto poco informadas. A nivel de lo que serían trabajos ya más serios con instrumentos como entrevistas estructuradas con criterios de DSM-4, DSM-5, pues podemos ver también la gran prevalencia de los trastornos psicopatológicos. Pues en ese caso los distintos estudios revisados pues se reflejan de alguna manera como botón de muestra, podríamos decir así, en estos datos que obtuvimos en el estudio que realizamos para nuestra tesis doctoral, con 232 pacientes al inicio del tratamiento de radioterapia, teniendo en cuenta los distintos tipos de trastorno, depresivos, ideas de suicidio o intentos de suicidio, trastornos de ansiedad o trastornos adaptativos, encontramos una prevalencia mayor del 30% de los casos. En resumen, tanto a nivel de los síntomas como a nivel de los problemas realmente serios psicopatológicos, esta es una información bastante bien documentada y muestra una realidad de problemas muy prevalentes, a lo que habría que tener, a lo que habría también que considerar, ¿no? Que en la medida en que pasan desapercibidos todavía en muchos casos,
pues estamos permitiendo de que el paciente oncológico que lo sufre, además del propio sufrimiento que entraña, ¿no?, estos problemas, pues se encuentra con un hándicap a la hora de hacer frente a las problemáticas de los tratamientos oncológicos que tiene que afrontar. Lógicamente, con todos estos datos podemos pensar la necesaria formación en este campo por parte de los profesionales que se dedican a ello y en especial a los psicólogos clínicos a los que me estoy dirigiendo hoy. Necesitamos una formación especializada en psicología clínica, dado, ya veis, pues la gran prevalencia de los problemas y trastornos presentes en estos pacientes que pueden estar sufriendo a cuenta de un trastorno mental. Por otro lado, necesitamos una formación específica en oncología. Tenemos que conocer bien cuáles son esas enfermedades, cómo afecta un tumor según la localización, ¿no?, cerebral, de mama, según los tratamientos llevados a cabo, quimioterapias, radioterapias, amputaciones, cirugías, ¿no? Y todavía estamos en un momento quizás en el que no está suficientemente desarrollada este área. De todas formas, tomando la palabra de Jimmy Holland, decía que la breve historia todavía de la psiconcología ha sido posible gracias a que a nivel individual y social pudieron vencerse dos grandes barreras. Una, la del tabú del cáncer igual a muerte, ¿no?, a medida que se convertía en una enfermedad cada vez más y más tratable, y otra, el tabú de la enfermedad mental, ¿no?, que se ha ido venciendo en la medida en que los pioneros en la psiquiatría y después de la psicología clínica, pues desarrollaron los programas de interconsulta y enlace integrándose en los equipos médicos de los hospitales. Gracias a eso, a partir de la década del 80 y del 90 se han ido desarrollando distintos modelos formativos que buscan tener una mayor homogeneidad tanto en el contenido teórico como en la forma de acreditar y de asegurar una práctica clínica para las personas que se forman en ellos. Cada país tiene que encontrar, por otra parte, un marco regulador legal que pues, afiance esta formación y asegure y proteja a las personas que se están formando en ello y que de alguna manera también acredite sus capacitaciones al final. La Comisión Nacional de la Especialidad en Psicología Clínica es la que aporta en nuestro país ese marco legal que da esta seguridad a nuestros residentes y asegura la calidad de la formación también en psiconcología. A mi juicio es el gran paso que se ha dado en la psiconcología en España. A partir de la propuesta en el año 1998, aquí os he puesto el link permanente a la última revisión del programa, que es de 2009, con la inclusión de la formación en psiconcología para los futuros psicólogos clínicos residentes. Un programa que, según esta última revisión y según se está desarrollando en distintos hospitales, incluido el nuestro, puede asegurar una rotación de aproximadamente un año en unos itinerarios formativos que serían estos que se ven aquí, ¿no? Psicología clínica y de la salud, aproximadamente 6 u 8 meses, interconsulta y enlace, pues alrededor de 2 meses, y luego las áreas específicas en psiconcología y en cuidados paliativos, que aun siendo opcionales, creo que merece la pena el seguir trabajando en este sentido y habrá que apostar por ello para que puedan llegar a ser algún día recorridos o itinerarios más fijos, de forma que todos los psicólogos, sería lo ideal, psicólogos clínicos residentes, hayan pasado por una formación mínima en este área. Por último, por hablar en concreto de nuestra unidad de psiconcología en el Hospital Universitario de Basurto, integrada en el servicio de psiquiatría del hospital y de la sección de psicología, la unidad presta servicio al paciente oncológico y a sus familiares desde el 2001. Por eso os decía que estábamos también de celebración, se cumple ahora 20 años. Heredera, de alguna manera, de la psiquiatría de enlace que ya existía para algunos programas de pacientes oncológicos, hemos desarrollado, siguiendo el plan de formación de la Comisión Nacional de la Especialidad, pues un sistema estructurado de asistencia, docencia e investigación
para los psicólogos clínicos residentes, en principio, de nuestro propio hospital, pero también de residentes de otras comunidades autónomas que puntualmente cada año suelen pedirnos una rotación externa por nuestra unidad, y también a veces colaboración a través de talleres y de otro tipo de formación un poquito más informal. Podemos también colaborar con los profesionales sanitarios, médicos y enfermeras que se interesan por alguna de las actividades que nosotros podemos aportar. Colaboramos también mediante convenios y desde hace años, ¿no?, a través de Osakidecha, con universidades locales, nacionales, incluso extranjeras. Y tenemos habilitadas también desde hace años, a través del Ministerio y de la unidad docente del hospital, pues las vías para realizar estancias o pasantías de profesionales nacionales y extranjeros. Por destacar entre todo lo que se hace y de alguna manera lo que esperamos poder seguir haciendo, ¿no? Bueno, en primer lugar, esperar que este mismo sistema de unidades y oncología integrada en los servicios de psiquiatría o quizás en otros servicios del hospital se pueda haber desarrollado, porque somos, me parece, la tercera unidad que se formó en el Estado, dentro del Sistema Nacional de la Salud, después de la primera que se fundó en el Gregorio Marañón en Madrid y la segunda que se creó en el ICO en Barcelona. Es verdad que va muy lento, pero sí que es cierto también que algunos hospitales de nuestra comunidad y de fuera se han ido sumando a esta propuesta de formación de una forma estructurada. Esperemos que se puedan seguir desarrollando y que los psicólogos clínicos del futuro encuentren no solo en nuestro hospital, sino también en otros, pues las vías formativas para asegurar una formación de calidad. Decía que como detalle final ya para cerrar esta presentación, me gustaría hablar de lo que considero nuestros rasgos distintivos dentro de la formación que damos en la unidad de psico-oncología y que es partícipe también de la formación que damos en otros programas dentro de la psicología clínica y de la psiquiatría del hospital. Por decir nada más que estos, tenemos una orientación marcadamente psicoterapéutica, en parte sistémica, porque solemos trabajar también con el sistema familiar, siempre les acogemos cuando vienen en familia o en pareja, y en parte también psicodinámica. Estamos dando formación en abordajes individuales, grupales, familiares y de pareja. Y si algo caracteriza el recorrido, digamos, que hemos llevado en estos años en cuanto a la integración con los servicios médicos, pues habría que decir que nos caracteriza y creo que nos enorgullece el haberlo podido seguir desarrollando, el trabajo en interconsulta y de enlace con los equipos médicos, que son los que nos derivan en parte los pacientes y quienes nos llaman también a veces para asistir a los pacientes una vez que están ingresados. Ocasión especial para buscar en esos momentos pues la relación con el equipo médico o de enfermería que nos ha derivado ese paciente y hacer esa labor que es muy enriquecedora y que llamamos de enlace y que redunda sin duda pues en lo que nos gusta decir como una intervención integral, ¿no?, las necesidades psicológicas del paciente oncológico. Pues eso es todo, muchísimas gracias. Gracias por la presentación, Manuel. Si alguien... No sé si me he presentado antes. Igual no he dicho el nombre. Bueno, es igual. He dicho quiénes son.